corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú de la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar.
Shabbat Shalom familia, que el Todopoderoso les continúe bendiciendo. Vamos a continuar con esta segunda parte de la porción de la Torah, de la parasha de hoy, parasha Ki Tetzé, hablando de un mandamiento que es el no cometerás adulterio. Los invito, si este es el primer video que ves o llegas hasta ahora en este Shabbat a este estudio, pues que veas la primera parte para que puedas alinearte junto con nosotros con este cierre y conclusión del estudio de hoy. Así que gracias por conectarse, por estar ahí compartiendo con nosotros. Y bueno, vamos a orar y a iniciar de una vez el estudio de esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, nuevamente por darnos la oportunidad de estar aquí, Señor, de estar reunidos en torno a tu palabra. En este día de Shabbat, reposando, descansando, Señor, y buscándote a ti, Padre, haciendo lo que es bueno para nosotros, Señor, ocupándonos de lo tuyo, Señor, ocupándonos de tus cosas, de tus asuntos, Padre, buscando tu rostro, Padre eterno. Sea tu misericordia hoy con nosotros, Padre, dirigiéndonos, Señor, dándonos entendimiento, sabiduría, discernimiento, Padre, para que hoy tu palabra, al ser predicada, pueda llegar a nuestros corazones, Señor, y la podamos entender, Señor, comprender y poner por obra, Señor. Gracias te doy por revelarte a nuestras vidas, Señor, por no dejarnos postrados en medio del camino, sino darnos hoy nuevamente esa oportunidad de buscarte, Señor, de buscar tu rostro, Padre. Afírmanos en ti, confírmanos en tus palabras, Señor, que ellas sean nuestro sustento y nuestro alimento día tras día, Señor. Que hoy, Padre, descubramos, Señor, el amor, Señor, hacia ti, hacia tus palabras, Señor, y que podamos servirte, Señor, todos los días de nuestra vida con devoción, con entrega, con pasión, Padre. Gracias te doy y bendigo tu nombre en esta tarde por los méritos de nuestro Mesías Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces al cierre de esta enseñanza y bueno, en la primera parte terminamos hablando acerca de las obras de la carne, de lo que el apóstol Pablo menciona en Romanos, en Gálatas y en Colosenses, acerca de no satisfacer las obras de la carne, de andar en el Espíritu. Y el pasaje final de Colosenses 3 del 5 al 7 que decía que la fornicación, la lascivia y todo esto de lo que hemos estado hablando hoy, todo esto resulta siendo idolatría, ¿no? Y esto es clave para entender esta segunda parte a lo que vamos a llegar como conclusión. El apóstol Pablo también escribe en Romanos, en su carta a los Romanos que iniciamos y dejamos con el primer capítulo, que ahí la tienes para que la veas y no la hemos continuado porque paramos ahí para poder ver otros libros, otras cartas que son antes que esta, en tiempo y en ¿cómo se dice? En cronología. En cronología de cuando se enviaron, cuando se escribieron. Entonces por eso Romanos solamente vas a encontrar el capítulo 1. Pero ya cuando terminemos de estudiar estos y lleguemos a la oportunidad de estudiar Romanos, continuaremos con esto. Pero voy a recordar en el capítulo 1 de Romanos un pasaje que habla acerca de esto, de las pasiones del hombre, de la concupiscencia del hombre, que como vimos esta mañana, la concupiscencia es un deseo desbordado, ¿no? Y en especial con respecto a la sexualidad. Y el apóstol Pablo habla acerca de las concupiscencias en el hombre cuando el hombre, por la dureza de su corazón, por su terquedad, por su necedad, se entrega a ellas y no al servicio a Dios. Y Pablo en el capítulo 1 de Romanos, en el verso 20 en adelante, dice: porque las cosas invisibles de él, del Eterno, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿no? Cuando el hombre se aleja del Señor, cuando no reconoce a Dios como su todo en su vida,
pues el Señor dice que los entrega a sus necios razonamientos, a su necio corazón y a una mente entenebrecida. Y dice el verso 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Elohim incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, empezaron a cometer idolatría con cualquier cosa corruptible, como una imagen hecha por hombre, como un ave, como un animal, lo que sea. Dice, esto corruptible lo cambiaron por lo que es incorruptible, que es el Señor. Y por eso, dice el Señor también, los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Lo que hablábamos esta mañana, la concupiscencia es el deseo exacerbado o desbordado por satisfacer un apetito carnal y sobre todo en el ámbito sexual. Entonces, el Señor los entregó a las concupiscencias de sus corazones. ¿De dónde aprendimos que vienen todas estas cosas? Del corazón. Yeshua dice, porque los malos pensamientos, los adulterios, la lascivia, la fornicación, los robos, todo, maledicencias, provienen del corazón del hombre. Y cuando el hombre no reconoce a Dios en sus caminos, pues el Señor lo entrega a lo que su corazón reconoce, ¿sí? A lo que su corazón quiere seguir. Y eso no es más que concupiscencias. El hombre quiere satisfacer su carne con un desborde tal que todo lo que ésta le pida, podérselo dar, satisfacerlo. Y la única manera de controlarlo es sirviendo a Dios y sometiendo nuestra voluntad a Él. Pero cuando el hombre no lo hace, pues la concupiscencia empieza a reinar en el corazón del hombre. Y dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Elohim, Elohim los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Y bueno, ahí sigue hablando el apóstol Pablo acerca de esto. Así que, en resumen, lo que dice Pablo aquí es, el hombre por sí solo no puede controlar su propio corazón, porque su propio corazón es desbordado hacia lo malo. La única manera de controlarlo, controlar todo apetito carnal, es sometiendo su voluntad al Señor, al Eterno. Pero, cuando esto no acontece, el mismo Dios hace que el hombre se desborde aún más en esos deseos pecaminosos que abundan en su corazón. Y cuando el hombre sigue su corazón y no a Dios, pues resulta llamando a las cosas malas como buenas y viéndolas normal. Por eso dice, las mujeres cambiaron el uso natural, lo que es contra naturaleza, y los hombres también, acostándose con hombres y ya no con mujeres, ¿no? Y dando rienda suelta a esa lascivia y cometiendo hechos vergonzosos. Y a razón de eso, dice, recibiendo así la misma retribución debida a su extravío, que puede resultar al final de cuentas por el extravío del hombre en sus concupiscencias, pues recibir una retribución, ¿cómo se dice? Compensada o justa con respecto a ese extravío que ha tenido. Así que, ¿esto para qué? Para que entendamos que solo hay un camino
para lograr ser lo que el Señor quiere que seamos. Y es la santificación de nuestra vida. Por eso en el Brit Hadashah nos habla constantemente acerca de que nosotros somos un templo del Espíritu de Dios, que luego de haber recibido su misericordia y su favor, ahora dentro de nosotros ha sido depositado su Espíritu, su presencia. Y esto nos debe llevar a esa santificación que el Señor quiere. Pero si somos templo del Espíritu, pues debemos cumplir con ciertos requerimientos que el Señor espera de nosotros para que Él pueda seguir morando y habitando en nuestras vidas. Así que con respecto al templo del Espíritu, el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, 12 al 20 dice lo siguiente. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Entonces, ahí nos vamos encaminando. El propósito es entender que del ámbito carnal, natural, la fornicación, el adulterio, toda esta desviación, inmoralidad sexual, trasciende al ámbito espiritual. Y aquí es donde el apóstol Pablo nos empieza a abrir ese panorama, desde que en Colosenses dijo, esto es idolatría, ¿no? Aquí en Corintios dice, así como la comida es para el vientre y el vientre es para la comida, pues ambas las va a destruir Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea, este cuerpo que el Señor nos dio no es para que le demos rienda suelta a nuestras concupiscencias, sino ¿para qué? Para que la presencia del Señor habite en nosotros. Por eso un cuerpo donde la concupiscencia reina, pues el Espíritu del Señor no puede estar allí. Y dice, y Elohim, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros del Mesías? ¿Quitaré pues los miembros del Mesías y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa. Fíjate esto que dice Pablo, y subráyalo ahí. Huye de la fornicación, y esto fornicación habla acerca de cualquier desviación sexual, inmoralidad sexual. Dice, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. O sea, si nosotros somos llamados a ser templo del Espíritu del Señor, cuando cometemos actos de inmoralidad sexual, de los cuales ya hablamos esta mañana, todo lo que dice la ley con respecto a la inmoralidad sexual, cuando el hombre comete esos actos de inmoralidad sexual, dice, contra sí mismo peca. ¿Por qué? Porque la presencia del Señor ha sido, o más bien, el hombre, es lo que dice Pablo, ha sido diseñado para tener en sí la presencia de Dios, el Espíritu del Señor. Por eso dice, la comida para el estómago para la comida, pero el cuerpo para el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios para el cuerpo. O sea, somos una bóveda, si se quiere. Unos son más bóvedos que otros, pero una bóveda somos donde el Señor quiere depositar su Espíritu para morar en nosotros. ¿Por qué? Porque para eso fuimos diseñados, para eso fuimos creados, para que su presencia esté en nosotros. Pero cuando nosotros cometemos actos de inmoralidad, y como dice acá Pablo, huid de la fornicación, porque cualquier otro pecado que cometa el hombre está fuera del cuerpo, pero la fornicación, el que la comete, peca contra su propio cuerpo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?
Cuando tenemos dueño, y el dueño nuestro es el Eterno, es nuestro Dios, ya no nos autogobernamos. Por eso cuando entregamos nuestro cuerpo a las concupiscencias de nuestro corazón, de nuestra carne, pues ¿qué pasa? Que ya entra una lucha de dominio sobre nuestra vida. Si el Espíritu del Señor está en nosotros, ya no nos pertenecemos, somos templo de Él. Pero si cambiamos nuestra adoración a Él, cometiendo inmoralidad, cayendo en nuestras concupiscencias, pues es como quitarle la adoración a Dios y entregársela a otro, en este caso a la fornicación, al adulterio, al pecado de inmoralidad. Y dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, ya no nos pertenecemos, ¿por qué? Porque fuimos comprados por un precio grande. La sangre de nuestro Mesías Yeshua fue derramada para comprar este templo que fue diseñado para contener la presencia de Dios. Por eso ya no nos pertenecemos, por ende, no demos cabida en nuestro templo, en este templo que es lugar de reposo del Espíritu del Señor, a otra cosa, ¿no? A otro Señor que nos venga a dominar, porque ahí es donde se empieza a cometer idolatría. Por eso Pablo dice en Colosenses, todo esto es idolatría. Primera de Corintios 7:9 dice, un consejo que da Pablo con respecto a evitar la inmoralidad sexual es, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Si nuestra concupiscencia se está desbordando, pues la manera de contenerla pues es con la presencia del Señor y no dándole cabida. Pero dice Pablo, pues un consejo yo les doy es cásense, tengan una mujer, ¿cierto? Y estén ya, digamos que, libres de eso. Pero como les decía ahora, la concupiscencia, la inmoralidad sexual, también se puede cometer estando casados, ¿no? Ahí es donde entra el adulterio, ahí es donde entra, bueno, muchas de las cosas que hablamos esta mañana. Y que si bien es cierto, el matrimonio es ¿cómo se dice? ¿Acá? Un repelente, como un estado de seguridad con respecto a la inmoralidad sexual, también se puede incurrir en inmoralidad sexual estando casados. Entonces, la solución, o sea, hace parte de la solución el casarse, pero la solución más radical y el remedio y la medicina más radical, ¿sí? Para esto es someternos a Dios. ¿Sí? Es hacer su voluntad. Es contener toda la concupiscencia que hay en nuestro ser por su espíritu en nosotros y no satisfacer todos los deseos que tiene nuestra carne, sino dominarlos. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Ven? Es honroso, debe ser honroso el matrimonio. Esos consejos que dan hoy en día de que eso no pasa, eso matrimonio todavía está muy joven, eso viva la vida, eso disfrute, eso lo que venga, pues hágale y después ya más adelante se casa, eso para qué lo va a hacer ahora. Pablo dice, no es así. Honroso es el matrimonio y el lecho sin mancilla. ¿Qué es un lecho sin mancilla? Libre de concupiscencias. Un lecho en el que tienes la mujer de tu pacto o el varón de tu pacto y vives en santidad y en integridad para el Señor, haciendo las cosas como son debidas, de acuerdo a la Torá, a la palabra del Señor,
dentro de los linderos y dentro del marco de lo que el Señor aprueba con respecto al ámbito sexual. Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 7 dice: pues la voluntad de Dios es que vuestra santificación. Y la santificación no se llega más sino como dice acá, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Y recalca, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Por eso les decía que incluso en el matrimonio puede haber concupiscencia, ¿sí? Donde tienes a tu esposa y digamos que puedes controlar un poco más el apetito sexual, ¿sí? Si se quiere de esta manera, pero también puede haber y entrar concupiscencia cuando no se controla del todo. Por eso les decía, la solución no solamente es casarse, como dice el apóstol Pablo. La solución que desarraiga toda concupiscencia en nuestros corazones, en nuestras vidas y toda inmoralidad, es someternos al Señor y es hacer que Él reine en nuestras vidas y que todo eso que hay en nuestro corazón que nos lleva a hacer lo malo, ¿no? Con respecto a esto que estamos hablando, pues sea controlado por su Espíritu, por su presencia. Y verso 6 ahí siguiendo, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os he dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. A eso hemos sido llamados. Si somos templo del Espíritu, hemos sido llamados ¿a qué? A ser santificados. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, o sea, a apartados, a gente que se está santificando. Esto deberían ser cosas que no deberían nombrarse, mencionarse, no como un tabú, como que, uy, no hable de eso, no, sino como que si somos apartados para el Señor, si vivimos en haciendo su voluntad, pues en nuestras comunidades, en la congregación de los santos, no los santos de los últimos días, sino de los santos del Señor, de los que vivimos apartados para hacer su voluntad, pues este tipo de cosas no deberían pasar, no deberían pasar. ¿Ese fue qué? Efesios, ¿no? Primera de Pedro 1, del 15 al 16. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Somos templo del Espíritu, ¿no? De eso estamos hablando. Así que debemos ser santos como el que nos llamó es santo. Así todos en nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga sobre la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación en santidad, manteniéndonos en pureza. Primera de Pedro 4, 1 al 3. Dice: puesto que el Mesías ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice Pedro. Dice: el Mesías padeció por nosotros en la carne. Nosotros también armémonos de ese mismo pensamiento. Pues quien padeció en la carne terminó con el pecado. Lo que vino Yeshua fue a quitar con su sangre el pecado. ¿Pero cómo? Para no vivir el tiempo que resta en la carne. O sea, Yeshua vino y murió por nosotros. Derrama su sangre para librarnos del pecado, ¿no? Pero dice Pedro, pero aún seguimos viviendo en esta carne. Así que, mientras que estemos
en esta carne, luego de eso que hemos recibido como don de Dios, que es la misericordia, el favor de Dios a través de la sangre de Yeshua, no lo hagamos conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. En la carne padeció Yeshua por nosotros. Ahora, para dar muerte al pecado. Tú y yo seguimos viviendo en esta carne. No vivimos en la carne como el que hace las obras de la carne, sino que vivimos en esta carne porque aún estamos en este cuerpo. Pero, ¿qué dice Pedro? Mantengámonos como alejados de las concupiscencias y sometidos a la voluntad del Señor, mientras que en esta carne estemos. Luego de que ya no estemos en esta carne, pues ya la cosa va a ser distinta. Pero mientras que estemos en esta carne, sometámonos, humillémonos, hagamos que su voluntad prevalezca en nuestras vidas y no la concupiscencia de nuestro corazón. Les decía esta mañana que el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, del 1 al 5, habla acerca de ese caso de inmoralidad juzgado, ¿no? Ya estamos estudiando Corintios y ya pronto llegaremos a ese capítulo y lo profundizaremos, pero dice acá, del 1 al 5 en 1 Corintios 5, de cierto os digo que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, lo que Dios dijo, ustedes, como mi pueblo, no pueden replicar las prácticas del pueblo que yo voy a expulsar de delante de ustedes, que son los cananeos, ni del pueblo de donde los saqué, que fueron los egipcios. Ya lo estaban otra vez haciendo. Y era tan reprochable esto, o es tan reprochable esto, que el apóstol Pablo dice, esta fornicación que se está cometiendo en medio de esta congregación, aún ni se nombra entre los gentiles. O sea, los gentiles ni siquiera la practican. Es tan reprochable que ni un gentil, con todas las abominaciones que hace, ni con todas las prácticas que hace, practica lo que ustedes están practicando. ¿Y cuál es esa abominación? Que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, o sea, como enceguecidos, como que no le ponen color a eso, no le ponen cuidado. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, yo como presente he juzgado, al que tal ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Yeshua, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Yeshua, el tal será entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Yeshua. Y lo que dice el apóstol Pablo es, ustedes no deben permitir que la fornicación, que la concupiscencia del hombre se desborde en una congregación, en una comunidad donde no deberían ni siquiera mencionarse estas cosas. ¿Por qué? Pues porque ustedes son santos, porque ustedes están viviendo en santificación para el Señor, ¿no? Entonces es muy triste que en una comunidad, en una congregación donde se supone estamos buscando hacer la voluntad del Señor y esforzándonos por hacer eso, pues este tipo de cosas pasen. Y no es como de, uy, no pasó y entonces, mejor dicho, todos nos vamos a morir. No, sino que lo que estaba pasando en Corinto era que estaba pasando y la gente igual lo seguía permitiendo, lo seguía contemplando, o sea, no se les daba nada. Como que, bueno, por eso dice, ustedes porque permiten que estas cosas estén pasando y no hacen nada. Entonces, esto se evita ¿cómo? Pues sometiéndonos al Señor y estando en esa armonía, en esa comunión los unos con los otros, manteniéndonos en Ejad y esforzándonos los unos a los otros, exhortando los unos a los otros en amor para no caer en estas cosas. ¿Qué dicen los apóstoles en Hechos 15:29 cuando se habla acerca de los nuevos creyentes que van a llegar a la congregación? ¿No les dicen ellos así? Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien.
¿Qué mandaron los del concilio en Jerusalén a las nuevas comunidades de creyentes en Yeshua a lo largo y ancho del mundo en esa época? Era: absténganse de estas 4 cosas, en principio. Y una de estas importantes es la fornicación. ¿Por qué? Porque esas eran prácticas comunes, abominables entre los gentiles, abominables para el Señor. Y por eso, como el Señor no cambia, como es el mismo ayer, hoy y será el mismo siempre, pues seguía siendo abominable toda práctica de inmoralidad sexual de las que hablamos esta mañana, como la del hijo con la del muchacho con su madrastra. Cualquier práctica, el estar con un animal, el estar con con personas del mismo sexo, el estar con un familiar cercano, todo eso sigue siendo abominación. Y eran cosas que los gentiles practicaban, que seguían practicando, y que los apóstoles dicen: cuando estos nuevos creyentes lleguen, lo primero que deben de hacer es abstenerse de esto. Y de lo que más atestado estaba un gentil era de idolatría, de comer sangre, de ahogado y de fornicación. Así que fíjate que por alguna razón, o bueno, ya sabemos la razón, pero por esa razón es que siempre se ha insistido tanto en guardarse de la fornicación. Y aquí lo usa con esa palabra, pero hace referencia a toda inclinación e inmoralidad sexual. Sigamos. Yeshua en Mateo 5, 27 al 28 nos habla de la fornicación con tan solo mirar. Dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, no que la mire ya. No, porque si no, entonces no tendría que andar con los ojos cerrados, porque hay mujeres por todos lados. Mateo 5, 27 al 28. Lo que dice es que el que la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, ¿cuál es el propósito, según Pablo y según la Escritura, que tiene Dios para nosotros? ¿Nuestra qué? Santificación. Y nuestra santificación, pues, va a ir aumentando a medida que vamos creciendo en exigencia. Y cuando Yeshua nos dice esto es porque quiere que nos perfeccionemos más. Y es: no codicies en tu corazón, porque con eso ya estás adulterando. Ahora, segunda de Pedro 2, 6 al 10 dice: 2 del 6 al 10. Segunda de Pedro recuerda lo que pasó con Sodoma y Gomorra, que no lo mencionamos al principio, solo les mencioné el ejemplo de Noé, pero posterior a eso con Sodoma y Gomorra pasa algo similar, y es que Sodoma y Gomorra se volvieron una ciudad llena de inmoralidad sexual, ¿sí? Tanto así que cuando los ángeles van a sacar a Lot de allí, dice que los hombres de aquella ciudad, desde los más jóvenes hasta los más viejos, fueron allá a decir: sácanlos a esos varones para que los conozcamos. Y eso no era más que acostarse con ellos, querían tener relaciones sexuales con ellos. Y Pedro recuerda esto y dice: si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuál era la nefanda conducta de los malvados? Pues su inmoralidad. De esa manera vivían en Sodoma y Gomorra. Porque este justo, hablando de Lot, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Por qué fue librado Lot? Porque en medio de una nación, de 2 ciudades que eran atestadas de fornicación, de inmundicia, Lot, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Se mantenía él en justicia, en rectitud. Y ahí es donde está la prueba. En un mundo en el que hoy en día cada vez se aprueban más cosas que
que son perversidad delante del Señor, sabernos salir bien librados de eso y mantenernos en la justicia de Dios es lo que salvó a Lot de la destrucción junto con Sodoma y Gomorra. Si él no hubiera sido así, seguro también hubiese muerto ahí dentro. Pero Lot luchó en su moralidad, en lo que entendía que de parte del Señor era moralmente bueno, y se mantuvo en esto. Y por esta razón el Señor lo rescata a él y a su familia. Porque en esa ciudad ya todos estaban corrompidos. Pues de hecho decir que desde el más pequeño hasta el más grande fueron allá a golpearle la casa de Lot, así que sacar a los ángeles, los mensajeros, para acostarse con ellos, pues la maldad ya había llegado a un límite muy absurdo. Porque uno ve, y bueno, hoy en día se está yendo hacia lo mismo, ¿no? Porque un tiempo atrás, por ejemplo, el homosexual y todas estas desviaciones del orden natural de las cosas, de lo que el Señor ha llamado como bueno, como lo que debe ser, hombre y mujer, no nada más fuera de eso. En un tiempo atrás, esto era, digamos que, reprochable, pero se veía en gente ya, pues grande, digámoslo, ¿no? Ya muchachos, pero grandes, no en muchachos, en niños pequeños o alguna cosa, no, ya en muchachos grandes se veía. Y pues igual de reprochable. Pero hoy en día ya ha ido evolucionando aún más, y es que o sea, ya se ha llegado al colmo que desde el vientre de la mamá, ya los papás hablan como de que, bueno, puede ser que sea él, puede ser que sea ella, o puede que sea ella, ¿no? O que el niño o la niña, o ¿qué sería? El niñe, no sé, escoja lo que quiera hacer, ¿no? Porque puede venir en cuerpo de hombre, pero puede que no quiera ser hombre, sino que quiera hacer otra cosa, y ahí vienen los trans y lo que sea. Pero digo que cada vez se ha ido pervirtiendo más la moralidad en el hombre, y hoy se sigue llamando, o se empieza a llamar, o se ha comenzado a llamar a lo malo cada vez más bueno. Y entra la gente a defender, no, es que puede que venga en el cuerpo equivocado, puede que venga y no sé qué, puede que le guste desde el principio, no sé qué, y si sé más, y no se corrige, no se enseña. Entonces si el niño quiere desde chiquito, no sé, pintarse las uñas, entonces pues déjelo que él descubra que eso es hoy ya no sería pintarse las uñas de mujer o de hombre, sino déjelo que él descubra que quiera hacer lo que quiera hacer. Y la responsabilidad de un padre es encaminar al niño. Dice, instruye al niño en su camino. ¿Qué es instruirlo? Pues decirle qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué es lo que el Señor aprueba y qué es lo que el Señor no aprueba. En eso debemos hacer nosotros como padres diligentes con nuestros hijos, con los que el Señor nos da, es instruirlos en el camino del bien y no permitir que lo que el mundo hoy está llamando bueno, como de que cualquier niño puede escoger a la edad que sea. Si el niño a los 3 años quiere ponerse falda, el varón se quiere poner una faldita y se quiere echar, no sé, maquillaje, o se quiere, no sé, lo que sea, entonces los papás dicen, no, pues déjenlo tranquilo porque pues él está descubriendo lo que es y no sé qué, y resulta el muchacho siendo homosexual cuando grande. Es que eso fue lo que debía hacer porque eso era lo que era, yo qué sé, y empiezan ahí a sacar unas justificaciones como tan absurdas. Pero vuelvo y digo, lo que es absurdo para uno, hoy para el mundo no es absurdo. Para el mundo eso es normal. Y para el mundo lo que para nosotros es verdad, para lo que nosotros es lo que el Señor manda, lo que es justo, lo que es bueno, para el mundo eso es absurdo, ¿no? Para el mundo eso es locura, como hemos visto por ahí en las prédicas de Corintios, ¿no? Para el mundo lo que nosotros servimos, al que seguimos, estos están locos, ¿qué les pasa? Miren, sean modernos, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios quiere, no, sino esto es lo que es. La humanidad ya evolucionó, ya no está en esos pensamientos retrógrados de hombre y mujer, ¿no? Ahorita puede ser lo que quiera. Y
Y ahí es donde les digo que el hombre se ha ido pervirtiendo, porque como decía Pablo, cuando el hombre no reconoce a Dios, el Señor mismo los deja en su concupiscencia, a que su corazón se desborde en sus deseos y que empiecen a llamar a todo eso que es malo, lo llamen bueno y no le vean ningún problema. Así que mantengámonos como Lot, que en medio de un mundo, de una ciudad, de un país, de una nación, lo que fuera Sodoma y Gomorra, y hoy en día lo que nos aplique a nosotros, que esté atestado de maldad y viviendo todos en desorden y como se les antoje, nosotros mantengámonos como Lot, en justicia, para así ser librados del juicio que el Señor traerá, porque esas cosas no van a quedar así. El Señor juzgará todo conforme a su palabra, como lo hizo con Sodoma y Gomorra. Si ya lo hizo una vez con Sodoma y Gomorra, créanme que no le va a temblar el hacerlo contra la humanidad de hoy en día, que se ha ido pervirtiendo cada día más. Y como dice la escritura, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra, así será, que se aumentará la maldad. Y a eso, para nosotros que esperamos el regreso de nuestro Mesías Yeshua, pues eso lo único que hace es anunciarnos que pronto estará Él regresando, porque son señales antes de que venga el fin, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el pecado de Israel? Ya vimos en nuestra vida y en todo lo que para nosotros es esto de la santificación y de la abstinencia a toda impureza y toda desviación con respecto al orden natural de lo que el Señor ha dicho en nuestra sexualidad, que nos lleva a destrucción. Cuando el hombre no controla eso, lo único que hace es destruirse a sí mismo. Y es de las cosas más fuertes, y por eso es que el Señor la reprocha tanto, porque el hombre, cuando se deja dominar por esto, ya es muy complicado que logre el hombre dominarlo y aplacar eso en su corazón. Cuando la concupiscencia toma vuelo en el hombre, cada vez es más difícil. Ahora, pasando de esto al plano colectivo de un Israel, un pueblo que el Señor llama, un pueblo que el Señor instruye en sus caminos, que arrancamos diciendo que el Señor le dice a Israel: no andes como esas naciones, no hagas como esas naciones, porque ellas lo que hacen, lo hacen y es abominación para mí. Tú mantente santo, tú vive en estos mandamientos, tú guarda mis preceptos, tú guarda mis instrucciones. Israel recibe las instrucciones del Señor, pero ¿qué pasa? No obedece a eso que el Señor le dijo. Y Israel se empieza a desviar. ¿Y cómo se empieza a desviar? Pues cometiendo fornicación y adulterio con los ídolos de las naciones. Y ahí es donde este tema del no adulterarás pasa de un plano de un hombre con una mujer, o de un hombre con un hombre, o de una mujer con una mujer, o con un animal, o con lo que sea, de este plano aquí de nosotros como humanidad, a el plano espiritual con nuestra relación con Dios. Y ahí es donde Israel entra como ejemplo de esto. Y es un pueblo que recibió liberación, que el Señor rescató y lo introduce a una tierra que le promete. Le da unas instrucciones y unas leyes para que este pueblo viva y las cumpla, para evitar llevar o sufrir las mismas consecuencias que las naciones de donde los sacó, como Egipto, o donde los introdujo, como los cananeos, llevaron. Y ustedes vieron qué pasó a los egipcios y vieron qué le pasó a los cananeos. Todo por un juicio del Señor que envió por causa de su concupiscencia, por causa de su pecado, por causa de su maldad. Y Israel es escogido por el Señor por un pacto que le hace a Abraham, lo rescata, lo introduce en aquella tierra y le dice: ahora vive como yo te digo que vivas, porque si no lo haces, la misma tierra, como arrancamos leyendo esta mañana, los va a vomitar. La misma tierra los va a expulsar por causa de su pecado, por causa de su maldad. Israel, durante varios momentos de su historia, se mantuvo haciendo la voluntad de Dios, pero también se desviaba. Hacía la voluntad de Dios y se desviaba. Llegó un momento en la historia de Israel en el que el ir en contra de la voluntad de Dios resultó mucho mayor
que el mantenerse en sus caminos. Y cuando esto empezó a suceder, pues el Eterno empezó a enviar uno tras uno profetas diciéndole a Israel: ten cuidado, te estás desviando, ten cuidado, te estás yendo en pos de lo que te dije que no hicieras. Y como es el hombre, cuando le da rienda suelta a su concupiscencia, pues el Señor lo entrega aún más a ese deseo. Dice como ejemplo de esta concupiscencia en el corazón de la nación de Israel, que empezó a brotar y que luego se mantuvo y fue un común denominador en toda la historia de Israel. Y no solo en sus gobernantes, como David tomando a la mujer que no le correspondía, o como Amnón acostándose con su hermana, o etcétera, etcétera, de lo que nos cuenta la escritura de cómo vivieron en el pueblo de Israel, sino la nación como tal, completa, desde sus líderes hasta el más pequeñito, empezaron a desviarse en pos de otros dioses, a servir a otros señores, a desobedecer las instrucciones y las leyes del Señor. Y eso se empezó a volver una constante, ¿sí? Si bien es cierto, pasaba una vez, el pueblo se arrepentía y bueno, el Señor los perdonaba y listo. Pero volvía y pasaba y volvía y pasaba. Y el pecado más concurrente de la nación de Israel fue la idolatría. Y la idolatría, como lo aprendimos ahora con Pablo en Colosenses, no es más que el resultado de la fornicación, de la desviación y de todo esto que tiene que ver con la inmoralidad con respecto a una relación sana, como es el de un hombre con una mujer en un matrimonio, y como es la del Señor con su pueblo en un matrimonio, en una relación así sana como el Señor la quiere. Y esa desviación o esa alteración que es de este hombre o de esa mujer, saltando esos linderos, en este caso con Israel no es el Señor sino es Israel, ¿sí? Que lo compara el Señor con una mujer que se desvió, que se fue en contra de su Señor, de su esposo, de su marido, el que la amó, el que la rescató, el que la libró. Dice, te vi envuelta en tus sangres, en tu pecado, en tu maldad, y te rescaté, te limpié, te di un nombre, te puse por cabeza sobre las naciones, pero Israel despreció eso. Entonces, hay muchos pasajes que hablan de eso. Hoy voy a tocar par profetas nomás. Oseas, digamos, no lo voy a leer, pero Oseas es uno que refleja esa relación de un esposo que quiso y que amó a una mujer que lo único que buscaba era adulterar y tener a otros hombres, como lo fue Gomer, la mujer ramera con la que Oseas está. Entonces, esa es la repetición de la historia de Israel. Y todo parte por un personal, o sea, de un orden personal de individuos que en su propia obediencia que debían tener hacia la voluntad del Señor, se fueron desviando. Y cuando uno, o más bien cuando no solo uno, sino 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 200, 1000, 3000, 20,000, 50,000, 100,000, 1,000,000 de personas se desvían en pos de su concupiscencia, pues la nación toda se desvía. Y no solo a que tuvieran actos inmorales con personas de otras naciones o con personas de su propia nación, sino que empezaban a cometer idolatría y a desviarse, y la nación completa se desviaba. Por eso les decía esta mañana que todo comienza del particular, pero si eso empieza a permearse y a permitirse en toda la nación, pues al final de cuentas toda la nación se termina desviando y toda la nación termina aprobando lo que es reprochable delante del Señor. Uno de los pecados que comete Israel con respecto a esto es el que nos menciona en Bemidbar 25 del 1 en adelante, que nos habla acerca del 1 al 9, que nos habla del pecado de Baal peor, que dice: moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ven, en la historia de Israel, el resultado de la mezcla con mujeres de otras naciones, y propiamente de naciones cananeas o de naciones que fuesen que cometieran idolatría, bueno, que en ese sentido eran cualquier nación fuera de Israel, porque
así vivían los pueblos distintos a Israel, pues era que estas mujeres resultaban invitando a los varones o a los que compartían con ellas a sus cultos. Israel entonces desviaba sus ojos de hacer la voluntad del Señor y se iba en pos de otros dioses. Dice acá, las cuales invitaron a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. ¿Ven lo que hace la concupiscencia en el corazón del hombre? Que luego ya no sepa distinguir entre Dios, el verdadero Dios, y cualquier otro Dios. El hecho es que como le estoy dando rienda suelta a esto que mi corazón me pide, pues termino postrándome al que sea, porque igual al final de cuentas es lo que mi corazón está pidiendo. Dice así, acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Yahweh se encendió contra Israel. Y Yahweh dijo a Moisés, toma a todos los principales del pueblo y ahórcalos ante Yahweh delante del sol, y el ardor de la ira de Yahweh se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado en Baal-peor. Y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y a toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Finés, hijo de Eleazar el sacerdote, Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos y el varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel y murieron en aquella mortandad 24,000. Entonces, este es un ejemplo de fornicación de parte de Israel para con los dioses de los madianitas y de los moabitas, ¿sí? Un pueblo que se dejó seducir por la concupiscencia del corazón, yendo y acostándose con mujeres madianitas, y estas invitándolos a sus cultos idolátricos, y luego trayendo una consecuencia y un castigo enorme, una mortandad para la nación. Pero con todo y eso estaba pasando, y había un hombre que eso no le importó, porque lo que les digo, cuando al corazón se le deja gobernar y se la da rienda suelta, eso no importa Moisés, Aarón y el que sea. Aquí paso con la madianita y me la meto a mi tienda y como si nada, ¿sí? ¿Qué hubo Moisés, qué hubo Aarón? Y chao, no les importó nada. Porque así es el corazón del hombre cuando se entrega a sus concupiscencias. Así que a raíz de no solo este pecado, porque este es uno de tantos, porque Israel se prostituye en ese orden de ideas constantemente con otras naciones, con otros dioses de otras naciones, y deja a su Dios, ¿no? Y por esta razón el Señor en Jeremías, y no solo en Jeremías, en Isaías, en Oseas, en Ezequiel, en muchos pasajes de la Escritura, manda profetas y les dice, por esta razón yo te repudio, te saco. Recuerdan que leímos en la Torá que el hombre se puede divorciar de su mujer, pero por causa de un adulterio, de una fornicación, de un acto inmoral, ¿cierto? Con respecto a esto. Pues bueno, el Señor se había, en ese orden de ideas, casado con su pueblo en el Sinaí cuando los rescató de Egipto, lo había desposado para con él, pero Israel se pervirtió y el Señor, conforme a su palabra, ¿qué hizo? Lo repudió. Dice Jeremías 3:1 en adelante. Vamos a leer Jeremías 3 del 1 al 14. Dice lo siguiente. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Y dice el Señor a través de Jeremías a Israel, tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice el Señor. Y esto es lo que vamos a descubrir en el cierre de esta enseñanza. Si el Señor dice que el hombre no puede volver luego que con su mujer luego que la repudia por cuanto ésta cometió un acto inmoral, pues porque aquí el Señor dice a Israel, has fornicado con muchos amigos, pero yo te digo, vuélvete a mí.
cómo el Señor soluciona eso, ¿no? Alza tus ojos a las alturas y le dice, mira Israel lo que le dice, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. O sea que esto que les mencioné de Madián y Moab, en el valle de Moab, no fue la única vez que Israel se desvió, hubo muchas veces, esto lo tomé como ejemplo, pero hay muchas citas, aquí nos quedaríamos leyendo todas las veces que Israel se desvió en pos de otros dioses. Por eso el profeta Jeremías le dice, alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te has prostituido. O sea, Israel, mejor dicho, donde fuera el lugar alto, allá iba y se prostituía Israel, ¿no? Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. ¿Cómo es un árabe en el desierto? ¿Cuál es esta semejanza que hace el Señor con Israel? Te sentabas junto a los caminos para ellos como árabe en el desierto. ¿Cómo es un árabe en el desierto? ¿De qué tienen fama los árabes? De vender y de estar en todo lado, ¿no? De estar en todo lado tienen fama los árabes, ¿no? Y dice acá, y de vender, ¿no? Y dice, Israel, tú te sentabas junto a los caminos como árabe en el desierto. O sea, te ofrecías donde fuera que estuvieses para estar con otros dioses. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa, las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. ¿Qué es tener frente de ramera? Que el Señor ya veía a Israel como una cualquiera. Ya lo veía a Israel como ese título. ¿Cómo? Ya, exacto, esa es la palabra. Ya estaba etiquetado Israel con ramera, prostituta. Eso no lo rebajaban de ahí. Y no solamente el Señor, sino las naciones de la tierra también. Porque el nombre del Señor era vituperado cuando Israel se desviaba. Pero con todo y eso no quisiste tener vergüenza. O sea, es lo que yo les digo hoy, que pasa hoy en día. Que el hombre empieza a llamar a las cosas malas como buenas y ya no siente vergüenza de lo que es malo. O sea, puede tener el título de ramera, de lo que sea, ¿cierto? Pero no, ya no siento vergüenza. ¿Por qué? Porque no lo veo mal. Porque ya es normal. Y para Israel, el prostituirse con otros dioses ya era normal. Ya era normal. Tenía el título ahí, la etiqueta, sí, pero no me da vergüenza. Eso es lo que soy y qué van a hacer. Y así es hoy. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Guardará su enojo para siempre. Enteramente lo guardará. Eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste. ¿Ven? Nuevamente el corazón inclinado del hombre a la concupiscencia se desboca y cuanta maldad se atraviese se hace. Me dijo Yahweh en los días del rey Josías, ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí que fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Aquí está lo que les mencionaba ahorita. Ahí está. El Señor repudió a Israel. Pero ¿qué pasa con Judá? No tuvo temor su hermana la rebelde Judá, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y aquí ya Israel estaba pues separado, estaba Israel en el norte y Judá en el sur, o las dos casas de Israel. Y Israel en el norte se prostituyó grandemente y dice el Señor a través del profeta Jeremías, pero con todo y eso, Judá vio ese ejemplo en Israel y no se le dio más que seguir haciendo lo que su hermana hacía.
con todo y eso que dice acá, yo les di carta de repudio a Israel. Judá sabe que los desprecié, los deseché, pero a Judá no se le dio, sino que igual también cometió adulterio con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo su corazón, sino fingidamente, dice el Señor. Y me dijo Yahweh, ha resultado justa la rebelde de Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Yahweh, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Yahweh, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Yahweh tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Yahweh. Convertíos, hijos rebeldes, dice Yahweh, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Entonces, el Señor repudia a Israel, ¿verdad? Pero luego dice, a causa de que Judá siguió por el mismo camino, voy a hacer que ese Israel regrese y voy a tener misericordia de él. Jeremías ahí mismo, pero en el capítulo 13, verso 26 al 27 dice, yo pues destruiré también tus faldas delante de tu rostro, y se manifestará tu ignominia, tus adulterios, tus relinchos, la maldad de tu fornicación sobre los collados, en el campo vi tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿no serás al fin limpia? ¿Cuánto tardarás tú en purificarte? Entonces, al igual que con Israel en el norte, pues también con Judá en el sur, y propiamente con Jerusalén, que era la ciudad donde estaba el templo, que era la ciudad donde estaban los sacerdotes, donde estaba el arca, donde se supone pues debían permanecer haciendo la voluntad del Señor. Con todo eso también se desviaron. Y también fornicó, y también adulteró Judá. Así que todo el pueblo en general se desvió de la voluntad del Señor. Ezequiel 22, 11 al 16 dice, cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, a tus prójimos defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Yahweh el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste y a causa de tu sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Yahweh he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras y haré fenecer de ti tu inmundicia y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones y sabrás que yo soy Yahweh. Y esa es la consecuencia de la fornicación de Israel. La consecuencia es, te voy a dispersar, te voy a mezclar, te voy a esparcir entre las naciones para que se te borre ese pecado que tienes grabado en la frente como ramera, ¿sí? Se te va a quitar eso gracias a que te voy a dispersar. Y en eso el Señor logra cumplir un objetivo más, y era que su palabra también llegara a las naciones. Cuando Yeshua viene para morir por nosotros, pues en su muerte no solamente trae restauración para este pueblo que se rebeló en contra de él, sino para las naciones que también quieran volver su rostro hacia él. Y ahí es donde el apóstol Pablo habla acerca de ese misterio de un pueblo
que fue dispersado, que fue despedido, que se le dio carta de repudio, pero que ahora puede regresar. Romanos 7, y con esto vamos finalizando, dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley. Y esta mañana leímos la ley acerca de esto. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Mientras que una mujer esté casada y el marido la repudie, no puede volver con ese marido, ¿verdad? Porque cometería adulterio, el que la repudió. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. El Señor despide a su pueblo, lo rechaza, pero como leímos en Jeremías, el Señor mismo le dice: pero vuélvete y voy a tener de ti misericordia. Pero ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Cómo puede el Señor despedirla según la ley y hacerla retornar saltándose la ley? Porque la ley dice no puede retornar a su marido, ¿verdad? Porque estaría cometiendo adulterio, porque ya la repudió. Eso no se puede. Y es lo que para el apóstol Pablo es revelador y que nos habla en Romanos y nos enseña y nos dice: de esta manera Dios hizo y actuó para que su pueblo, luego de haber sido repudiado, pudiese volver. Y es que mientras que el marido vive, la mujer está sujeta a la ley del marido. Esto quiere decir que no puede casarse porque comete adulterio, porque fue repudiada por adulterio. Pero dice: pero cuando el marido muere y se casa con otro, ya no es llamada adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo del Mesías. ¿A cuál ley? A la ley que decía no puedes regresar porque fuiste repudiada. Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. O sea, dice: vino y murió tu marido por ti y resucitó otro. Resucitó incorruptible, vino en cuerpo corruptible, pero resucitó en incorruptible. Y dice: para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque ese que murió se llevó consigo el pecado, ¿no? Como leíamos en Pedro, se llevó consigo y mató consigo el pecado y la consecuencia del pecado. Pero mientras que estemos en esta carne, mantengámonos en nuestra santificación, decía el apóstol Pedro. Dice: a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, nuestra concupiscencia en contra de la ley obraba en nuestros miembros, solamente dando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley. ¿De cuál? De la que nos impedía, volver a nuestro Dios por causa de que Él nos había repudiado. Ese es el contexto, el repudio. Por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y bueno, y cuando lleguemos a Romanos profundizaremos aún más en estos temas, pero lo que quiero concluir y decir acá es que en la misericordia del Señor hace que al venir su Hijo a morir por nosotros podamos ser libres de una ley que nos impedía volver, porque leímos esta mañana todos los mandamientos que dicen que con respecto a la fornicación, al adulterio, a todas las inmoralidades sexuales y todas estas desviaciones sexuales tienen como consecuencia, pero una de estas, la más fuerte, era el repudio, el que ya de hecho no pudieses volver.
Y eso fue lo que le pasó a Israel. Israel fue repudiada, rechazada por el Señor a causa de su pecado. Pero el Señor en su misericordia le permite regresar porque soluciona el asunto enviando a su hijo para morir. Para que, como dice Pablo, resulten siendo de otro, del que resucitó. Y ya no pueda ser llamada adúltera, ¿sí? Ya, de hecho, con la dispersión, dice el Señor, la dispersé para quitar de ustedes su pecado, su ignominia, todo, que se desaparezca y ahora puedan regresar y volver de en medio de las naciones a las que los dispersé, a las que los eché, y así puedan ser de otro, del que resucitó. Y de esta manera se satisface la justicia de Dios, porque leímos, no se puede pasar por alto, lo que el Señor dijo acerca de las maldiciones y de las consecuencias que tiene la ley con respecto a este pecado, pero sí en su misericordia mostrarnos un camino y una opción, y es morir a nuestro viejo hombre a través de la sangre de Yeshua y ser del que resucitó para que llevemos frutos de ese arrepentimiento que hemos llevado, de ese arrepentimiento que hemos tenido, para que nuestra vida se vuelva constantemente en obras del Espíritu, en amor, en fe, en bondad, en benignidad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en lo que procede de Dios, y ya no volvamos a permanecer en lo que antes vivíamos, que eran las obras de la carne, de las cuales solamente dejan en nosotros destrucción y una muerte espiritual y un alejamiento total de nuestro Creador, de nuestro Dios. Así que en todo esto, y entendiéndolo así de lo particular a lo general, es que podemos darnos cuenta que el pecado de adulterio, de fornicación, de la vileza que se comete y que resulta en nuestras vidas cuando cometemos esos pecados, lo único que nos lleva es alejarnos de Dios, y fue lo que hizo que el pueblo se alejara del Señor y que el mismo Dios los rechazara y los reprendiera y lo esparciera. Así que si estas cosas son para nuestra enseñanza, pues no caigamos en lo mismo, no repitamos la misma historia, no nos volvamos uno con los que despreciaron al Señor y volvieron su rostro de Él y se apartaron de sus caminos y se fueron en pos de otros dioses, ¿no? Sino que nos santifiquemos, que nos guardemos, que nos apartemos, ¿no? Que nos mantengamos fieles a su palabra y a lo que Él espera de todos nosotros, que en el matrimonio nos mantengamos puros, que en la soltería nos mantengamos puros y que cuando llegue el tiempo del matrimonio pues nos sigamos manteniendo puros, y que todo esto al fin resulte bueno para nuestra santificación, porque dice el apóstol Pedro, citando la misma Torá, que sin santidad nadie verá a Dios. Y así que concluimos que esto depende de nosotros, de nuestra de nuestro esfuerzo, de nuestra pasión y nuestro amor por hacer la voluntad del Señor. Ya la gracia está servida, ya el favor de Dios ha sido derramado, eso no depende de ti y de mí, eso ya fue por parte de Él, pero lo que sí depende de ti y de mí es mantenernos llevando fruto, es mantenernos en santificación, es manteniéndonos en obediencia a su voluntad. Eso sí depende de nosotros. Ya Dios hizo lo que estaba en su plan, ya nos lo puso, nos sirvió la mesa, ya solamente resta que nosotros queramos tomar de eso y permanecer haciendo su voluntad. Así que, mis hermanos, muchas gracias por conectarse, por compartir, por estar con nosotros en este día de Shabbat y por apartar este tiempo para estudiar la bendita palabra del Señor. Vamos a dar gracias al Señor y a despedir este tiempo que el Señor nos ha regalado. Padre bueno, te agradezco, Señor, por tu palabra, por darme la oportunidad de compartirla con mis hermanos, Señor, porque eres tú el que hablas a nuestros corazones, el que nos
redarguye, Señor, el que nos exhortas, el que nos anima, Señor, a seguir. Hoy pedimos que tu palabra pueda, Señor, llevar el fruto que esperas en nuestras vidas, Señor. Que tu palabra, Señor, nos transforme, Señor, nos renueve cada día y nos haga una viva imagen de ti, Señor. Gracias por darnos el tiempo, Señor, para estudiarla, Señor, por darnos el interés y el corazón para entenderla, Señor. Que si hay algo que aún no comprendamos, Señor, tú lo puedas revelar a nuestra vida, Señor. Porque nos acercamos siempre delante de ti como niños, Señor, deseosos de aprender acerca de ti, Padre, deseosos de conocerte más, Padre, y de hacer tu voluntad. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por sus vidas, por el deseo, la pasión, la honestidad, Señor, con la que quieren servirte día tras día, Padre. Fortaléceles en ti, Señor. Manténles tomados de tu mano, Señor. No les sueltes, Padre, a ninguno de nosotros, Señor. Porque moriríamos, Señor. Porque sin ti nada somos y nada podemos hacer, Señor. Bendícenos en esta semana, Señor. Guarda nuestros pasos de que se apresuren, Señor, al mal. Cuida nuestros pensamientos, Señor, nuestro corazón, y que en nuestro deleite solamente esté hacer tu voluntad, Señor. Gracias, Padre, te doy y bendigo tu nombre, Señor, y como está escrito en tu palabra, Señor, bendícenos con toda bendición de lo alto, Señor. Que tus palabras, Señor, reposen sobre nuestras vidas, Señor, y que nos des paz, Señor. Yevarejeja Adonai beishmereja, yaer Adonai panabeleja bijuneja, Yesa Adonai panabeleja beyashemleja, shalom. Que Yahweh te bendiga y te guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Yahweh alce sobre ti su rostro y ponga en ti shalom. Te damos gracias, Padre, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Muchas bendiciones, mis hermanos. Gracias por compartir, gracias por conectarse. No olviden suscribirse, dejar su like y comentar para que les leamos y si tienen alguna pregunta, pues la podamos responder. Recuerden que en nuestro canal tienen mucho contenido y mucho material para que estudien junto con nosotros de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Recuerden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat tov a todos, shalom y bendiciones. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua,
Pues así al Padre puedo hoy decir: me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua. Pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah. Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba, Padre, Baruch atah. Adonai Eloheinu